Proseguimos con diálogo a través de los medios legislativos. TV Legislativa con sus canales en señal abierta, 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en Cuenca. Por internet en vivo.asambleanacional.gov.es. La señal de la radio de la Asamblea Nacional en las 24 provincias de la geografía ecuatoriana. Y quiero pues invitar a nuestra audiencia para proseguir en la tónica de los temas vinculados a la propiedad intelectual, a propósito de lo que nos decía hace un momento el presidente ejecutivo de Sarime. ¿Qué está pasando a nivel de legislación y a nivel de política pública para hacer respetar los derechos asociados a la propiedad intelectual de los artistas y de los intérpretes ecuatorianos? Es el tema con el que quiero empezar nuestra siguiente entrevista con el señor doctor Javier Freire. Él es el director de propiedad industrial del IEPI, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Doctor, bienvenido, qué gusto, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación. Aquí estamos muy bien listos para poder a dar algunos temas respecto a los temas de propiedad intelectual que muy bien lo ha dicho usted. Justamente, usted escuchó hace un momento algunas de las reflexiones que tenía el presidente ejecutivo de Sarime. En ese contexto, ¿qué decir al respecto? ¿Cuál es el rol justamente del IEPI en cuanto a lo que tiene que ver con la propiedad intelectual de los artistas ejecutantes en el Ecuador? Sí, hay varias reflexiones, ¿no? Varias reflexiones. En primer momento, sería importante, y creo que hay una deuda que le estamos como deuda para los artistas, compositores, cantantes. No hay que olvidar que también hay autores, compositores y también aquellos que escriben las canciones, ¿no? Entonces, la gran deuda es que no tenemos datos estadísticos. No tenemos datos que en realidad ¿De qué no tenemos datos estadísticos? Que reflejen, por ejemplo, habíamos escuchado, no sabemos si las tarifas o las regalías que tienen las sociedades de gestión colectiva en realidad son una medida de protección o también de alguna manera incitación a los autores para que sigan componiendo, para que sigan escribiendo. Entonces es una gran deuda. Hace poco estuvimos en un seminario donde estuvieron expositores internacionales de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, de otras agrupaciones como son en temas de propiedad intelectual relacionados con los derechos de los autores mismos de Argentina. Entonces, miren, cuando vimos las reflexiones al final dijimos, hay una gran deuda en el país, que es saber los datos estadísticos para partir de una evidencia y poner en una normativa algo que pueda reflejar una realidad. En primer momento diría yo, y ahí era una de las preguntas interesantes, ¿no? ¿Quién se beneficia realmente de lo que produce un autor o un compositor? Es una gran incógnita, porque en realidad muchas veces terminan siendo la última rueda del coche. Cuando hablamos de quién se beneficia, ¿nos referimos al tema económico? Al tema patrimonial económico. Correcto. ¿Sí? Bien, los 70, 50 o 100 años del derecho de autor hay una aclaración respecto a la pregunta que lo contestó la persona que me antecedió en la palabra. Es decir, yo tengo la protección como autor, hoy escribo una obra literaria, tengo la protección toda mi vida, y luego cuando fallezco tengo 70 años más, ¿sí? Entonces ahí es la gran reflexión y el gran cuestionamiento. ¿Hasta qué punto resulta beneficiado el autor o son los herederos quienes terminan beneficiándose por sus obras? Hay que tener en cuenta... Pero si físicamente no está el autor. Claro, y hay que tener en cuenta otra cosa. Los autores generalmente, ellos más que viven de su obra, también se deleitan. ¿Por qué? Por darle a la humanidad algo de su intelecto que sirva para el resto de personas que puedan verlo y puedan mejorarlo a lo mejor, o puedan criticarlo, o puedan de eso desarrollar más ciencia y tecnología. Pero es correcto que, por ejemplo, esa regalía o ese derecho a recibir regalías se lo herede a su descendencia una vez que ha desaparecido físicamente ese autor. En realidad es discutible, porque como le dije... Como citaba el caso de Roberto Cantoral respecto de la barca. Así es, caso de los la reflexión es... Bien, hay muchos autores, compositores, etcétera, o intérpretes que dicen, miren, yo quiero darle a la humanidad algo de lo que creé, ¿sí? Y si algún momento lo monopolizan, pueden ser los herederos, o sea, termina de alguna manera desdibujándose ese deseo del autor. Muchos autores dicen, miren, yo quiero dejarlo en la libertad, en el dominio público, para que alguien lo pueda interpretar de la manera que bien tenga, ¿no? Pero en realidad eso muchas veces no se respeta. Ese sentir del autor que dice, miren, yo quiero dejar para la comunidad ecuatoriana, para la humanidad, el que puedan reproducirlo o puedan mejorar mi obra. Entonces muchas veces eso no, el principio general es que no, porque la ley de propiedad intelectual y las leyes a nivel mundial lo han dicho que son 70 años después de su muerte. Entonces ahí los herederos obviamente no sabemos hasta ver quién mismo se está beneficiando, o es el autor o es el heredero.
Respecto de las sociedades de gestión colectiva. La sociedad de gestión colectiva nació para, de alguna manera, ayudarle al compositor, al autor, a que pueda recabar las regalías por la reproducción de su obra. Es decir, no es nada más que una entidad que surgió para ayudarle al autor a que pueda recolectar lo que se reproduce a nivel de radio, a nivel de televisión, a nivel de eventos donde acuden la mayoría de ecuatorianos o comunidad, ¿no? Entonces, para eso nació la sociedad de gestión colectiva. Entonces, hay otra reflexión. La sociedad de gestión colectiva está respondiendo de veras a esos también pequeños intérpretes o esos pequeños autores. Yo hace poco escuché un poco con preocupación que esos pequeños autores o los que no llegan a ser famosos no estarían dentro de esa sociedad. Entonces, si hablamos de números, nos dice son 400 que son los socios. De un universo de 8.000, más o de menos. 8.000. Imagínense, estamos hablando casi menos, a lo mejor del 1% o 2%. Entonces, ¿en dónde se están quedando el resto? Si es una gran pregunta y una gran reflexión para no solo mirar si hay que reformar este tipo de regalías que se están dando a través de las sociedades de gestión colectiva, sino también mirar de qué forma las podemos asociar también estas personas y que pues, se puedan beneficiar de eso. Entonces, y de otra manera también es el gran debate también que creo que hay que hacerlo a nivel de sociedades. Los autores tienen para sí una retribución justa, equitativa por lo que crearon. Eso habría que preguntarnos y habría que preguntarles también a las sociedades de gestión colectiva. O sea, ¿hasta qué punto la sociedad de gestión colectiva puede estar beneficiando más a un famoso, a una persona que se hizo famoso por una obra literaria o una obra musical? Y es posible que, por ejemplo, para ese debate tratar de ver ejemplos en otros países que tal vez a nivel musical tienen un desarrollo mucho más amplio. Se me ocurre, para irnos tan lejos, Colombia, en donde evidentemente hay toda una cultura en cuanto a los músicos y al apoyo a los intérpretes y a los compositores, o México, que es probablemente el paradigma de el continente respecto justamente de la producción netamente musical allí. ¿Podríamos Yo quisiera irme un poquito más hacia atrás y mirar a los países desarrollados cómo miraban esos temas de propiedad intelectual para su sociedad. Los temas de derechos de propiedad intelectual, fíjese usted, en Estados Unidos, hasta antes del siglo XIX, no protegía el derecho de autor. Y bien, nosotros nos decimos, ¿y por qué? ¿Cuál era el fundamento? El fundamento era que Estados Unidos en su momento deseaba que su gente, que su población, que su ciudadanía se beneficie de eso, pueda asimilar eso, pueda aprovechar lo que está en el común denominador y a través de eso pueda mejorarlo. Entonces no se protegía el derecho de autor. Es por eso que muchos de los autores se quejaban. Charles Dickens, por ejemplo, creó una obra literaria que se llama American Notes. Esta obra era como una crítica a la falta de protección de los derechos de autor en Estados Unidos. Entonces, fíjese usted, una obra literaria en Londres en ese tiempo, vamos a hablar 1843 que se dio la publicación de esta obra. En Londres costaba 2,50 en promedio, $2.50 para la actualidad, digamos. En Estados Unidos esa obra costaba 70 centavos o podía ser copiada masivamente. Porque no se protegía los derechos de autor. Porque no se protegía. Pero en Inglaterra sí se protegía. En Inglaterra sí protegía. Entonces esa es un poco la dicotomía o un poco la historia de lo que nos da, ¿no? Si hablamos un poco más allá en Francia, por ejemplo. En Francia era legalizado el tema de que yo, por ejemplo, como ciudadano francés, me vaya a Italia, vea un invento, regrese a Francia, lo registro en la oficina de patentes de Francia sin ningún problema. O sea, estaba, entre comillas, legalizada la copia. Así es. Y mire, fíjese usted en la Constitución española. En uno de los artículos de la Constitución española habla de imitación. Y no por nada, porque eso también va a un temas filosóficos, ¿no? Muchos de los desarrolladores de teorías y en la historia decían que la imitación era algo legítimo. La imitación es parte de la creatividad. Y decían, la creatividad tiene parte de esa imitación. Eso lo decía Platón, lo decía Aristóteles, de todos esos grandes pensadores. Ya un poco se preocuparon de estos temas y decían, fíjense ustedes, el tema de la imitación, que el desarrollo, el conocimiento en principio es universal. ¿Sí? Ahí, con las leyes de propiedad intelectual, se iba exceptuando, ¿no? Pero fíjense ustedes, el conocimiento sigue siendo universal. La excepción es que para algunas personas, aquellos creadores, lo que hace el Estado es hacer un pacto. Le dicen, bueno, en principio usted
pudo haber gastado alguna cantidad de dinero para desarrollar su tecnología, para desarrollar su obra literaria, etcétera, yo voy a hacer un pacto con usted. Le voy a entregar tantos años para que pueda ser el único y pueda resarcir esa inversión, y pueda beneficiarse de la regalía. Pero está determinado en el tiempo. Es decir, yo, Estado, te doy una protección por 20 años para patentes, para derechos de autor en diferentes legislaciones, 70 años en Ecuador, 100 años en México, en otros países 50 años. Y es el hecho de que después caiga en el dominio público. ¿Qué significa eso? Que la sociedad pueda mirar, puede imitar y después generar la creatividad. Es parte también de la innovación, el copiar, el imitar. Porque si no, es que la rueda tampoco no está inventada, no es que no vamos a inventarnos la rueda o partir de algo que, claro, porque la rueda no existe, ya está inventada. Ya está inventada. Entonces eso también hay que reflexionar y ponernos a pensar. Oiga, pero el Ecuador está listo en este momento para debatir estos temas que tal vez para el ciudadano común y corriente son temas muy abstractos, que no tienen mucho que ver con su realidad, con su vida diaria. ¿Estaremos listos en el Ecuador para debatir estos temas? Yo creo que ya un poco el diagnóstico de lo que hemos tenido en la vida, un poco del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, que hemos asumido una nueva administración a partir de marzo, los eventos que hemos tenido y hemos puesto un poco a debatir los desafíos mismos, porque tenemos una ley de 1998 que miraba más hacia el proteccionismo, a proteger a la industria internacional y dejar de lado a la industria nacional. Y por eso es el gran debate o las preguntas que nos hacemos. En 17 años de vigencia de la ley, no hemos desarrollado o no hemos podido desarrollar una industria que genere innovación. Entonces, tampoco estoy diciendo que la culpa de todo eso lo tiene la ley de propiedad intelectual de 1998. Eso le iba a preguntar. ¿Es una falla de la ley o también es una falla de es una falla. Es una falla de la ley por un lado y también del sistema. Actualmente ya estamos de alguna manera apostando por eso. Por eso es el tema de Yachay, por eso es el tema del emprendimiento en educación y poder financiar a las personas que salgan fuera del país, puedan regresar con ese conocimiento y podemos aquí crear el ambiente propicio para que ellos puedan aplicar y desarrollar lo que aprendieron en el exterior. Por eso tenemos el tema de ICAM, tenemos otras universidades que en realidad la visión está hacia tener una verdadera generación de innovación partiendo de una conjugación entre la universidad, la industria y el Estado. Esa triangulación que no ha funcionado. Muchas veces ha estado dado también por los temas de propiedad intelectual, por una legislación que más ha visto a la protección internacional frente a la protección nacional. Y que sí teníamos la oportunidad. Lamentablemente la masa crítica en 1998 estaba dada más para ese lado. Ahora, en realidad, y lo digo con mucha satisfacción, en los debates que tenemos en foros hace poco, ya no son solo los abogados que discuten estos temas, ya son los artistas, ya son las personas a pie que conocen, que van conociendo estos temas y que se va desarrollando un debate muy fuerte sobre esto. El desarrollo del mismo código Ingenios, que ahora lo está debatiendo la Asamblea, se fue generando a partir de una nueva innovación, no más que una innovación, una apuesta a que todos estos grupos se manifiesten a través del Wikicoes. Desarrollamos una plataforma en donde todas las personas podían aportar, incluso en el texto, en el desarrollo del texto de los borradores, que lo hacíamos para luego presentar en las diversas organizaciones. Entonces ya la Asamblea favorablemente tiene ya allanado un camino de debate, de apuesta, de entrega de todos estos tipos de propuestas para generar lo principal, que el tema de propiedad intelectual beneficie a los intereses del Estado ecuatoriano. Y vamos a seguir hablando de temas de propiedad intelectual en esta muy interesante entrevista con el doctor Javier Freire, quien es el director de Propiedad Industrial del IEPI, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Vamos a una nueva pausa en Diálogo, no se despeguen de nuestra sintonía. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.